El gobierno militar de Níger ya está listo. Está listo para instalar una administración que sea 100% civil, sobre todo para ya no tener problemas con Occidente. Lo que esperan es finalmente instalar esta nueva forma de gobierno dentro de unos aproximadamente 2 o 3 años, sobre todo porque tienen a la ECOWAS, esta comunidad económica de países occidentales de África que obviamente se han impulsado, han generado que la situación en Níger no se puede estabilizar de forma tranquila a raíz de todas las sanciones, de todos los bloqueos que han realizado contra este nuevo gobierno. Lamentablemente, no van a poder dejar su gobierno militar en la nación de África hasta que no logren estabilizar completamente la industria, hasta que no logren estabilizar los comercios y la economía de este país. ¿Por qué? Porque si no, todo va a estallar. Como regularmente ocurre en países que son sancionados por Occidente, por Estados Unidos, por la Unión Europea, casos tan llamativos como lo son en Cuba, Venezuela, Nicaragua, países que fueron enemigos o son enemigos de Estados Unidos y que actualmente sufren las consecuencias de estos llamados bloqueos. Y que, aunado a esto, los países miembros de la ECOWAS, de estas economías africanas, también están sancionando a Níger. Ha generado obviamente que se desestabilice la economía del país en un tiempo más prolongado de lo que habría ocurrido si hubiesen respetado este golpe de estado, sobre todo porque se hizo de forma pacífica. El nuevo gobierno prometió que lograrían llevar a esta nación de África a la forma civil. Advirtió a los estados vecinos que no intenten intervenir en los asuntos internos de Niamey en este discurso que estamos viendo precisamente, que fue televisado por la noche de este fin de semana. El general Abdourahmane Chiani, que depuso al presidente Mohamed Bazoum a finales del mes de julio, dijo que su gobierno va a decidir los principios para una transición dentro de un mes para hacerlo lo más tranquilo posible, al igual que se hizo la toma de gobierno. Recordemos una cosa, hemos visto imágenes a lo largo de esta toma de gobierno en los cuales destaca una cosa: la bandera rusa en favor de realizar mayores negociaciones con este país, con Vladimir Putin, que se ha ofrecido incluso a apoyar a la mayoría de las naciones que están en África y que necesitan inversión y que necesitan proyectos. Egipto es uno de los lugares clave, por ejemplo, de lo que está haciendo actualmente el gobierno de Vladimir Putin. Hemos visto manifestaciones en contra de lo que es el gobierno anterior de Mohamed Bazoum, de la intervención extranjera, y la mayoría de las manifestaciones que se han hecho, que son muy pequeñas, son a favor de Rusia y sobre todo a favor del nuevo gobierno militar. ¿Qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que demuestra esta situación? Estas imágenes que estamos viendo actualmente son una manifestación enfrente de la embajada francesa, donde los ciudadanos de Níger exigían a las autoridades francesas que se fueran de su país, que ya no tenían nada que hacer con Níger, sobre todo porque ya iban a dejar de robar los recursos de este país. Así que lo que exigía el pueblo nigerino era la salida de los militares y de la embajada francesa, a diferencia de Rusia, que le abrieron los brazos y las puertas a este país. Lo que llama mucho la atención es que dentro del próximo mes se dará a conocer cómo será el cambio de este gobierno. Se espera que el proceso en sí tome no más de 3 años debido a todos los cambios que se deben de realizar en este país, de acuerdo con Chiani. También recalcó que ni su gobierno ni el pueblo nigerino quieren la guerra, que de hecho lo que ellos buscan es permanecer abiertos al diálogo. El país está dispuesto a defenderse de cualquier agresión, sí, pero ellos no quieren la guerra. Ellos, en este caso, Chiani manifestó que tal intervención por parte de este famoso grupo de la ECOWAS no sería el paseo por el parque que algunos creen. Todo lo contrario, ellos están listos para responder con total fuerza
a los miembros de la ECOWAS, principalmente a Nigeria. Y al hacer mención sobre su primera reunión con representantes de la comunidad de ECOWAS de los estados de África Occidental, este general expresó su confianza en que las dos partes puedan trabajar juntas para encontrar una salida de la crisis en interés de todos. Llama mucho la atención que la mayoría de los países occidentales, en lugar de buscar el diálogo, quieran un conflicto. El comisionado para Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de este bloque, Abdel Fattah, él advirtió que la ECOWAS había decidido el día exacto para la acción militar contra Níger. No sabemos cuándo, pero ya tienen un día, en el cual dijo todos los estados miembros acordaron y están afinando los detalles para lo que se requiere en esta intervención que van a hacer en Níger. Es sorprendente cómo ya planearon la guerra, ya planearon el conflicto, ya saben qué día van a empezar, no saben qué día va a terminar, pero según ellos va a ser de forma rápida. Con la misma intención que tenían, o en este caso, el mismo proyecto que tenía Occidente en esta guerra entre Ucrania y Rusia, de sancionar. Lo primero que hicieron fue sancionar a Rusia y más adelante apoyar, entrar de lleno con lo que es Ucrania para intentar vencer a Rusia. Ya sabemos que eso no ocurrió. Rusia tenía mejores armas, tiene mejores armas, más soldados, tiene lo que sería la táctica. En el caso del famoso grupo militar Wagner, que lograron, gracias a ellos, tomar el control de zonas clave para este conflicto militar. Y, lamentablemente, no es la situación que tiene Níger. Níger tiene un pueblo que quiere liberarse, sí, y lo principal es la intención, liberarse, salir del yugo occidental. ¿Cuál es el problema real de Níger? Que no tiene ni las armas, ni los recursos económicos para liberarse tal y como lo hizo en este caso Rusia. Lamentablemente cuentan con muy pocos recursos, por lo cual se verán afectados tanto por las sanciones de la ECOWAS y de Occidente contra este actual gobierno de Níger, al igual que el hecho de que se realice esta intervención, este famoso despliegue de una fuerza de reserva, tal y como lo llaman los países occidentales. El despliegue de una fuerza de reserva para reinstalar al presidente Mohamed Bazoum en Níger. ¿Por qué? Porque él es quien está de acuerdo con cualquier tipo de movilización, cualquier tipo de venta, la entrega como tal de los recursos de Níger. ¿Qué vimos en la reunión anterior entre el presidente ruso Vladimir Putin y lo que serían los países miembros de esta famosa ECOWAS y en general la Unión Africana, la mayoría de los países de África? Vimos una especie de unión. La mayoría de los países dijo sí, vamos con todo, pero sobre todo el que estamos viendo que tiene la boina guinda es el presidente actual de Burkina Faso, quien realizó este golpe de estado en el país. Ya se adueñó, como quien dice, ya forma parte del gobierno, ya tiene el control de lo que es Burkina Faso y se presume también realice el cambio al gobierno de forma civil, que se realicen diversas negociaciones con otros países para generar un mayor ingreso a la nación. Así como ocurrió en Malí, así como ocurrió en Burkina Faso, se espera que ocurra también en Níger, sobre todo teniendo el apoyo de Vladimir Putin e incluso esperemos que de China. De hecho, el presidente de Burkina Faso ha instalado un corredor humanitario en el cual esperan entregar por lo menos 300 toneladas de ayuda a los ciudadanos de Níger debido a todas las sanciones que están en contra de ese país y sobre todo para estar listos en el dado caso de que se realice esta intervención. Lo principal es realizar este corredor humanitario para ayudar a la mayor cantidad de población que tiene Níger en este momento. ¿Por qué? Tienen que hacer frente a las sanciones. La mayoría de los miembros de la ECOWAS están a bordo de esta intervención militar contra Níger, a excepción de los países Chad y
Guinea, a excepción de los países Chad y Guinea, que se han opuesto tanto a las sanciones a Níger como a cualquier despliegue militar. Los gobiernos también de Burkina Faso y Malí han llegado a advertir que considerarán una operación militar contra Níger equivalente a una declaración de guerra contra ellos mismos. Así que las cosas se pueden calentar, por lo menos ya existe este corredor humanitario y esperemos el diálogo. Lo más importante es que estos países logren llegar a un acuerdo, sobre todo porque el cambio ya está. Los ciudadanos ya no quieren tener absolutamente nada que ver con el gobierno de Mohamed Bazoum, y si el pueblo es el que se está levantando y el pueblo dice no más a Mohamed Bazoum, esperemos que lo respete la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Antes de irnos, vamos a recordar brevemente un video de la mandataria de Francia. Ella en su momento defendía a los países de África. Obvio, cuando el discurso está presente, está latente para ganar las elecciones. No hemos escuchado a la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, hablar de la misma forma, dar el mismo discurso en favor de Níger. Sobre todo porque si en algún momento habló de las verdades que hacía Francia en contra del pueblo africano, ¿por qué no puede decir lo mismo de Níger? Y que finalmente estos ciudadanos se estén levantando. Ese fue uno de los discursos políticos, así son. Un discurso político de la actual primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuando buscaba ser primer ministra y sobre todo el apoyo de los ciudadanos. Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi. E la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. ¿Chiaro? Estaba más allá de lo claro. Todos sabemos lo que ocurre en África. Afortunadamente, gracias a las redes sociales, ya sabemos cada vez más de la situación tan lamentable y deplorable que viven los ciudadanos en África. Gracias ya sea a no únicamente a Emmanuel Macron, también vemos al Reino Unido, a la propia Italia, que se han beneficiado. El problema es que para hablar tienes que tener la cola corta. Y en este caso, todos los países de la Unión Europea, incluyendo Estados Unidos, al Reino Unido, todos son culpables de la pobreza en África, porque todos se han beneficiado de sus minerales, de sus riquezas, y han dejado a los países, a la mayoría, casi todos los países africanos, son pobres gracias a ellos. Y así como en su momento, en el discurso para ser primer ministra, te lanzabas contra Emmanuel Macron, ¿por qué no defiendes actualmente al gobierno de Níger, al gobierno militar de Níger, que se ha levantado para buscar precisamente esa libertad de la que en su momento sí llegaste a impulsar? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.